Agradecemos su presencia en la conferencia magistral Interpretar el federalismo canadiense y su evolución en la época de Justin Trudeau y de Philippe Couillard. Y de verdad agradecemos esta oportunidad. El doctor Laforet en realidad viene a otras actividades relacionadas con un tour de rectores canadienses que están interesados en que establezcamos más relaciones entre las universidades mexicanas y las universidades canadienses, y él ha tenido la gentileza de utilizar una mañana de su apretada agenda para tener esta conversación con nosotros. Agradezco también la presencia de la maestra Stephanie Yard Gómez, que es la delegada general de Quebec, de mi colega el doctor Oliver Santín, que es el coordinador de estudios estratégicos del CISAN. Y antes de que comencemos nuestra dinámica, les recuerdo por favor que si suena la alerta sísmica, mantengamos la calma. Estamos en un piso 7, no alcanzamos a bajar, entonces todas las zonas seguras están marcadas con unos letreritos verdes. Si cualquier cosa sucede, se va a sentir fuerte, pero este edificio es muy seguro. Abrimos las puertas, salimos calmadamente y nos mantenemos alejados de los vidrios, de las ventanas y de las escaleras. Voy a hacer una pequeña presentación del doctor Laforet y luego Stephanie le voy a ceder la palabra. El doctor Laforet es director general de la Escuela Nacional de Administración Pública de Quebec y es presidente de la Federación Canadiense para las Humanidades y las Ciencias Sociales, y se ha dedicado desde hace más de 30 años a una carrera docente y de investigador. Entre sus áreas de especialización destacan el pensamiento político, la historia intelectual, la política institucional comparada, así como la teoría del federalismo y del nacionalismo. Es un miembro importante de varios comités dedicados a la valoración de la investigación científica y fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Estudios Quebequenses. Es investigador emérito, entre otras muestras de reconocimiento. Fue elegido como Fellow of the Royal Society of Canada en el año 2014 y fue premiado en 2013 como Chevalier de l'Ordre de la Pléiade por la Asociación de Parlamentarios de la Francofonía en la Asamblea Nacional de Quebec. En este momento le cedo la palabra a Stephanie. Gracias. Bonjour a todos y a todas, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, siempre es un gran placer de estar aquí en la UNAM y con el CISAN, y quería realmente darle las gracias a la doctora Martínez por esta nueva oportunidad de poder compartir un poco con ustedes, y realmente es un gran privilegio para la delegación y para mí personalmente de poder acompañar al doctor Laforet durante su estadía aquí en México. De hecho, el doctor Laforet no es su primera vez aquí en el CISAN, en la UNAM. Estuvo aquí haciendo una ponencia en el 1998. Entonces, hace unos años quizás las cosas cambiaron un poco en los 20 últimos años, pero siempre con un gran interés de poder colaborar aquí con el CISAN. El tema de la conferencia del doctor Laforet que va a abordar hoy es el federalismo canadiense. Realmente es único en el mundo. Es un sistema gracias al cual tenemos un modelo político en Canadá donde las 10 provincias y los 3 territorios disponen de competencias propias en diferentes ámbitos como la educación, la salud, la cultura y la justicia, entre otras. Otros campos de competencias son compartidas en Canadá con el gobierno federal de las provincias, como la inmigración o las relaciones internacionales. Y es esta última competencia que explica un poco la existencia hoy en día de una amplia red de 29 misiones, oficinas de Quebec en 16 países en el mundo, de las cuales la que tenemos en México desde 1980, entonces desde hace casi 40 años, es la tercera
más antigua y la presa más grande en el mundo. Después, inmediatamente, de la que tenemos en París y en Nueva York. Así eso lo quería destacar porque es importante de destacar la importancia que lleva la relación con México para Quebec, ¿no? El papel de estas representaciones consiste en promover los intereses del gobierno de Quebec, pero también de todos los y las quebequenses aquí en México, que sea en el ámbito comercial, cultural y también, obviamente, a nivel de educación y de investigación. Por otro lado, quería también mencionar que el año pasado se publicó en Quebec un documento que se llama La Política de Afirmación de Quebec y de Relaciones Canadienses. Esta nueva política resalta la especificidad de la relación entre Quebec y Canadá y afirma que las diferencias de Quebec frente al resto del país nos enriquecen y nos unen a todos. Y de hecho, la primera frase de este documento es: Nous sommes québécois, notre façon d'être canadien. Somos quebequenses, nuestra manera de ser canadienses. Muy interesante, y esto es un gran cambio quizás que se hizo en los últimos años. Entonces, a continuación les invito a escuchar la ponencia, que ciertamente será muy interesante, del doctor Laforêt. Gracias a todas y todos. Es un verdadero placer volver a la Ciudad de México y al CISAN en 2018, 20 años después de mi última visita aquí. Lo que hemos acordado es que intentaré hablar no más que 25 minutos y para que luego podamos hacer una charla de casi 30-35 minutos en el intercambio. Entonces, hagamos. Tengo 6 puntos, pero otro para empezar. Yo soy primeramente un profesor. Me han elegido para manejar a una universidad de administración pública, pero primeramente soy un profesor. Entonces, como profesor, después del día de hoy, cuando adentro de no más que 10 días, mandaré a las autoridades del CISAN un grupo de fuentes para estudiantes aquí o colegas. Lo que uno dice cuenta, pero si solo habla él, vale nada. Yo repito, nada. Mejor no citar a nadie que citar solamente a una persona. Entonces mandaré más o menos una media docena de fuentes que me parecen quizás para vosotras y vosotros bastante útiles para el tema. Siguiendo en la introducción, trabajé durante casi 30 años como profesor de Ciencias Políticas y de Filosofía Política en la Universidad Laval en la ciudad de Quebec, pero mi primer amor intelectual profesional fue la política de América Latina, la literatura y la política de América Latina. Como ser humano, al empezar el siglo XXI, me siento muy orgulloso de ver que lo que había estudiado yo hace 30 o 40 años, lo de las venas abiertas de América Latina, lo de los temas éticos de la teología de la liberación, o lo de la muerte triste de Artemio Cruz, o de las soledades nuestras frente a nuestro vecino, que eso tiene sentido todavía. Y entonces me parece muy útil que en los próximos años podamos hacer más cooperación de ambos lados del gigante vulnerable que compartimos. Eso es un poco mi conclusión. Entonces, que sigan tranquilos, mantendremos el tiempo para el diálogo. Bueno, sobre el federalismo canadiense tengo 5 puntos. Empezaré con una reflexión sobre la identidad política y constitucional de Canadá. Este es el primer tema. Luego entraré más técnicamente en un panorama
de la interpretación historiográfica del federalismo canadiense. Simplemente casi una apertura en una sinfonía. ¿Okay? No tenemos tiempo para más. El tercer punto, lo excepcional del federalismo canadiense para mexicanos. Conozco su federalismo y conozco también los orígenes de su cultura política ultracentralista. Para mexicanos, lo del federalismo canadiense es raro, es único, y lo resumiré con un tema. Cuarto punto, la interpretación contemporánea de los que están gobernándonos. A veces cambian. En la democracia, lo sabemos, a veces cambian, y como teórico de la democracia, es bueno que a veces cambien. Pero los que están gobernándonos tienen una cierta credibilidad. Su tesis, su interpretación cuentan. Entonces, cuarto punto, hablaré de la interpretación del gobierno central canadiense de Justin Trudeau, que ha propuesto algo sobre la situación del federalismo canadiense, y terminaré, como lo decía la delegada Stephanie Alarcón, la posición contemporánea del gobierno de Philippe Couillard desde 2014. Este es el plan. Y quizás, si hay tiempo, una consulta. ¿Qué es Canadá? ¿Qué es México? Pero para hoy, ¿qué es Canadá? Bueno, hay muchas interpretaciones, me satisfaré de una. Una respuesta oficial del Tribunal Supremo Canadiense, el cual, arreglando otras cosas, digamos en francés, en passant, ha dicho una respuesta a la cuestión de qué es la identidad política y constitucional de Canadá desde su fundación federal en 1867. Los años que cuentan para hoy en la historia, para vosotros, el 1964 a 67. Y hablaré de Canadá durante estos años, y en su educación saben lo que ha pasado aquí, en el mismo momento, el momento mexicano de los años 62, 63 a 67, del 19, y lo que pasó en Canadá al mismo momento. Tenemos discrepancias en la trayectoria histórica política de nuestros ambos países. ¿Qué es Canadá? La Corte Suprema en 98 respondió de la manera siguiente. Canadá políticamente, constitucionalmente, es cuatro cosas. La primera, respondió la Corte Suprema, primeramente, Canadá es una federación. Segundo, Canadá es una democracia. Tercer punto, Canadá tiene una cultura política de constitucionalismo y primacia de la ley. Y cuarto punto, Canadá respeta, hubiera errores gramaticales y de sentido en la grabación, y bueno, lo sintió, pero es lo de hoy. Cuarto punto, Canadá respeta a los derechos de las minorías. Esa es la respuesta oficial de la Corte Suprema. Con mis ojos de profesor, es buena y es mala. Con mis gafas de profesor, insisto, la respuesta de la Corte Suprema tiene más oficialidad y credibilidad política y jurídica que la mía. Pero es buena y falsa. Entonces, mi respuesta, y os daré las cuentas, es la siguiente. Primeramente, Canadá necesita un Estado vertebrado
para definir un proyecto nacional distinto del proyecto nacional de Estados Unidos en América del Norte. Mi respuesta es más política y sociológica. Aunque federal, el Estado central canadiense, el Estado federal es vertebrado y lo necesita para distinguir Canadá de Estados Unidos. Papel del Estado central vertebrado para mantener un proyecto nacional distinto. Primer punto. Como la Corte, tengo 4. Segundo punto, la fuerza de la herencia británica. Hablamos del mismo país. Si no lo hacemos, nadie de vosotros me creería. La herencia británica es lo que la Corte llamó constitucionalismo y primacía de la ley, pero va más allá de eso. Hay cosas, por ejemplo, en el funcionamiento del poder judicial, en las relaciones entre unidades en Canadá, que viene de la herencia británica. Entonces, para mí, y acelero el ritmo, porque todavía sigo mi primer punto de 5, fuerza del Estado para mantener un proyecto nacional distinto. Segundo, herencia británica. Tercer punto, federalismo. Importante, pero a mi juicio menos importante que en la perspectiva del tribunal. Y últimamente, el papel especial de Quebec. El Quebec consolida y el Quebec vulnera al proyecto nacional canadiense. Lo consolida porque Quebec es mayoritariamente francófono y entonces da apoyo al proyecto nacional canadiense, distinguiéndole del proyecto norteamericano. Y también Quebec es una sociedad francófona, moderna, de 8 millones de habitantes, que ha desarrollado un proyecto nacional que a veces puede ser complicado en el caso canadiense, lo digamos así. Entonces, esa es mi interpretación, la cual yo diría es más política y sociológicamente correcta que la del Tribunal Supremo, pero reconozco que puedo hacer un error. No soy el único que puede interpretar. Segunda parte. El federalismo canadiense nació en 1867. Desde su perspectiva, Canadá es un país joven, pero también es un país viejo, porque tiene las mismas fundaciones constitucionales desde más que 150 años. Entonces, en Canadá tenemos, como en el caso de México, una vida intelectual, una autorreferencialidad muy fuerte. Se puede ver a México adentro del mundo occidental, adentro de las Américas, adentro de la cultura hispánica, en muchas fuentes en su identidad. Pero también hay una autorreferencialidad mexicana en su vida intelectual. Lo mismo en el caso canadiense. Y entonces hay unas familias de interpretación del federalismo canadiense y simplificando hay 2. Hay la interpretación del lado dominante, del lado anglófono. Y hay las interpretaciones que vienen del lado más débil, demográficamente, del lado francófono. Y hay un choque entre esas interpretaciones a lo largo del tiempo. Cabe destacar que hablan del mismo país. Entonces hay zonas de intercambio, de unanimidad y zonas de discrepancia entre ambas escuelas. Y eso es el punto de interés del investigador. Diversificar, ver cuándo están de acuerdo y cuándo no están. En los últimos años,
en Canadá y particularmente en las universidades de Quebec, hemos hecho trabajos para más o menos profundizar esa comprensión de la historiografía del federalismo canadiense. Y una de las fuentes que mencionaré les ayudarán a ver el panorama completo, cómo ha sido la interpretación. Un ejemplo. Oficialmente hablan de 3 jugadores del 19, los Juareses de Canadá. Y son Johnny MacDonald, George Brown y Georges-Étienne Cartier. 3 nombres, 3 desconocidos para nosotros. En los últimos años, simplemente hemos intentado de los 33 fundadores del federalismo. Caminando aquí por Paseo de la Reforma, se puede ver los nombres históricos de las figuras de los constituyentes. En nuestro caso hay 33 figuras. Y entonces hemos intentado proponer que el verdadero, el más importante es Cartier, pero que hay 2 otros, menos conocidos. Y para los de Quebec es complicado, porque son anglófonos los 2 otros, pero también vienen de Quebec. Entonces, una propuesta terriblemente peligrosa, ¿no? Audaciosa. Provocativa. Los 3 más importantes no son los 2 anglófonos del resto de Canadá. Eso provoca el Canadá inglés. No, los 3 vienen de Quebec, pero 2 son anglófonos. Eso provoca también el nacionalismo quebequense. Provocar ambos lados. El que viene provocando simplemente un lado, historiográficamente, es un impostor. ¿Okay? Por favor, no olvidarlo. El que viene provocando, simplificando, hablando solamente de un lado de la trayectoria historiográfica de un país complicado, es un impostor. Y le puede decir a él que eso viene de mi parte. Tercer punto. Richard Simeon, politólogo anglófono que trabajó en Queens, en Montreal, en Kingston y también en la Universidad de Toronto. Y con una expresión explicó a todo el mundo y particularmente a mexicanos la singularidad del federalismo canadiense. En un texto que se puede leer en la web, en el foro de las federaciones, Forum of Federations, bibliografía virtual, y eso estará una de mis fuentes, Simeon escribió un texto cuyo título es Federalism and Decentralization, federalismo y descentralización. Y lo que singulariza el federalismo canadiense en la perspectiva de Simeon es el hecho de que las provincias tienen 4 capacidades integradas. Eso existe a veces en otros países, pero lo bastante singular de Canadá es que la gran mayoría de provincias tienen esas 4 capacidades. Primero, una capacidad jurisdiccional. En la ley tienen competencias. Segundo, capacidad política. Las provincias tienen legitimidad en los ojos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Capacidad jurisdiccional, capacidad política. En tercer lugar, capacidad fiscal. Tienen dinero. No reciben el 80 o el 90% de su dinero del gobierno central. Tienen autonomía fiscal. Y en cuarto lugar,
tienen vertebración burocrática. Tienen una función pública, lo digo con mucho placer como nuevo dirigente de una escuela de administración pública en Quebec. Las provincias canadienses tienen vertebración burocrática. Pueden dialogar con sus colegas, por ejemplo, de la función pública federal. Entonces, esa mezcla de 4 competencias hace la diferencia y la singularidad del federalismo canadiense. Cuarto punto, Justin Trudeau, el hijo del otro Trudeau. Otro día, si le gusta la conferencia de hoy, le pueden invitar y inmediatamente os doy el título. El padre y el hijo, de un Trudeau al otro. Y este es mi verdadero tema. El de hoy es simplemente para lograr otra invitación. Pero para hoy, lo del hijo. Yo escribí sobre el padre. Soy el experto o uno de los expertos sobre el padre. Pero hoy lo olvidamos. Nació el padre en 19, murió en 2000. Una lástima de mi vida, yo escribí a él, me respondió, pero nunca lo encontré. Olvidamos. El hijo, elegido en 2015, ha propuesto lo que llamó una nueva doctrina de interpretación, una nueva doctrina política que estamos interpretando de la manera siguiente: federalismo de reconciliación. Con mi colega Jeannick Dubois de la Universidad de Ottawa hemos publicado en una revista que se llama Policy Options, Opción Política, de la IRPP, Instituto de Investigaciones sobre Políticas Públicas en Montreal, en junio de 2017, entonces fácilmente encontrable en la web, un artículo sobre el federalismo de reconciliación, y hemos intentado diseñar el panorama de la evolución del pensamiento político del hijo. Empezó hablando de la importancia fundamental del diálogo con las provincias durante la campaña electoral de 2015, pero terminó hablando de la prioridad de una reconciliación de Canadá con los pueblos indígenas de Canadá. Federalismo de reconciliación, en el caso del hijo, es la reconciliación de Canadá con los pueblos indígenas. Y estamos en el 4º año del programa de gobierno de Justin Trudeau sobre el federalismo de reconciliación. Y simplificando mi interpretación, yo diría más esfuerzos de reconciliación que de federalismo en la posición del gobierno central. Y, con permiso, yo quizás diré más en el intercambio. Entro en el 5º momento. El nuevo gobierno, ahora menos nuevo, de Quebec, elegido en 2014, el gobierno de Philippe Couillard, un gobierno federalista y liberal, ha intentado proponer una nueva identidad política y constitucional para los quebequenses. En los últimos 300 años pudiéramos hablar de casi media docena de semejantes identidades en la historia del Canadá francés y del Quebec. Lo original de la nueva doctrina de Philippe Couillard y de su ministro Jean-Marc Fournier en 2014 es que por primera vez un gobierno nacionalista de Quebec acepta oficialmente la identidad política canadiense como parte estructural, central de la identidad política de Quebec.
propone una mezcla de dos identidades políticas, la quebequense y la canadiense. Y sobre eso podemos hablar en el intercambio. Llego a la conclusión con tiempo adecuado. Claro, Perfecto. No. Las fuentes completarán la trayectoria. Hago hincapié en la conclusión a lo que mencioné al empezar. Sin saber todo de su trayectoria intelectual, de la evolución de su federalismo, de las maneras de interpretar la identidad política y constitucional de México, y también la manera de integrar en esa reflexión lo que mi mentor, el filósofo Charles Taylor de McGill, llama la importancia de, en inglés, significant others. El ser humano, el Estado, la nación, necesitamos otros significativos, personas o otras sociedades que nos ayudan a definirnos, que no son nosotros, pero que contribuyen a nuestra autorreferencialidad, que nos ayudan a definirnos. Yo estoy totalmente seguro de que para mexicanos, Canadá y Quebec pudieran ser más que anteriormente otros significativos en el siglo XXI. Y yo pienso lo mismo de la reciprocidad. Para nosotros es muy importante que la fuerza, la dinámica, la juventud, la vertebración de su civilización, de su contribución al humanismo y a la identidad de las Américas, necesitamos un mejor diálogo con México en el 21. Y ojalá lo podamos definir juntos en los próximos 100 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Laforest por su breve pero muy precisa participación. De verdad es un gusto para nosotros recibirlos. A la delegación de Quebec también. Personalmente es un placer. Hay varios puntos aquí, particularmente que me llaman la atención. Efectivamente, desde 1867 vemos que hay una necesidad de distinguirse de Estados Unidos, pero también podría agregar yo de protegerse de las tendencias expansionistas de sus vecinos al sur y todas estas problemáticas que se generan con la llegada de muchos estadounidenses posterior de su proceso independentista en la zona del este canadiense. Entonces esto también va generando nuevas tendencias hacia la protección de lo que significa Canadá y su cobijo británico por la amenaza permanente que tiene Estados Unidos, y bueno, terminan teniendo una guerra en 1812 que no se conoce mucho, pero pues bueno, Gran Bretaña y Canadá toman Washington y queman la Casa Blanca, entre otras cosas, ¿no? Hay otro punto aquí, la herencia del sistema político británico. Efectivamente, a través de este modelo Westminster que tiene más de 8 siglos en funcionamiento, Canadá ha logrado adoptar y desarrollar esquemas particulares, pero siempre respetando y siguiendo la columna vertebral del parlamentarismo británico. De ahí me gusta mucho la idea que señalas, de que es un país joven pero viejo. Sí, totalmente de acuerdo, porque este
este país reciente, con 150 años, 151 años, tiene un sistema parlamentario, como señalaba, de más de 8 siglos, y además la tendencia parlamentaria canadiense ha desarrollado con el paso de las décadas una tendencia muy conservadora en cuanto a la forma de interpretar el modelo Westminster, si se compara, por ejemplo, con Gales, con Escocia, con Irlanda del Norte, con Nueva Zelanda, con Australia, en donde, bueno, en Nueva Zelanda pues ni siquiera existe el Senado, para empezar por ahí. El hecho de que en Canadá no se elija el Senado también nos habla de una situación muy particular. Las asambleas en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte tienen un modelo de elección diferente al modelo que sigue Canadá. Nada más Gran Bretaña y Canadá, hablamos del Parlamento en Westminster, manejan el mismo modelo First Past the Post, que hace que el modelo duopólico o bipartidista termine consolidándose con el paso de los años. Hablas también de las capacidades políticas que tienen las provincias. Sí, han desarrollado sorprendentes capacidades de autogestión, orientándose en los poderes políticos, jurisdiccionales, fiscales, de la función pública. El asunto de Justin Trudeau, definitivamente, por ser coyuntural, no deja de ser interesante, aunque a mucha gente le gustan los asuntos coyunturales. Es un tema que va a dar mucho para el campo de estudio en años venideros, sobre todo por esta propuesta que realiza Trudeau de un federalismo de reconciliación y diálogo con los pueblos nativos, pero las realidades han venido rebasándolo en recientes fechas por esos conflictos que se están dando, en primer lugar entre la provincia de Alberta y la Columbia Británica, por el oleoducto que se espera ensanchar, que vaya de Alberta hacia la costa del Pacífico. Pues bueno, Columbia Británica no está, un porcentaje de la población no está muy de acuerdo. El premier neodemócrata de la Columbia Británica se ha manifestado en contra de este proyecto, mientras que la premier neodemócrata de Alberta pues está empujando con todo este proyecto. Quebec ha entrado en este juego al señalar que el gobierno federal debería de negociar de manera adecuada con la provincia de la Columbia Británica, porque el gobierno central está apoyando la ampliación de este modelo, y Alberta, el modelo de ampliar el oleoducto, y Alberta pues ya está reclamando a Quebec que cómo le caería a Quebec que se le prohibiera exportar o explotar su capacidad hidroeléctrica. Entonces todo este asunto está generando escenarios complejos al interior de Canadá, y si a esto le agregamos que en Ontario vienen elecciones ya el mes siguiente y todo parece indicar que los conservadores pueden llegar al poder, pues vamos a agregar un elemento más muy interesante para el análisis del federalismo canadiense. Y bueno, al final la mezcla de las identidades políticas canadiense y quebequense, pues interesantísimo ese tema en Quebec. Pero se enfrenta también al próximo proceso electoral en octubre, la primera semana de octubre de este año, en donde pues nuevamente los nacionalismos quebequenses están muy bien ubicados en la provincia, pueden ser, y seguramente van a ser tema en donde liberales y los partidos de oposición buscarán sacar una mejor posibilidad para llevarse a las elecciones siguientes. Entonces, pues bueno, esos son algunos temas que me pareció conveniente señalar, y dejamos al público las preguntas. Les vamos a pedir por favor que antes nos indiquen nombre y de dónde vienen, por favor. Sí, muchas gracias y felicidades por esta presentación. Mi nombre es Ángel de la Vega Navarro. Yo estoy aquí en la UNAM, en el posgrado de Economía. Yo quisiera evocar un tema muy concreto para entender esa singularidad del federalismo canadiense y, digamos, esa conexión, federación, provincias e incluso el nivel local.
Y ya que se habló del proyecto Energy Est, que desde mi punto de vista tiene muchos problemas para que se lleve a cabo, ¿no? Y digamos que ese es un tema de infraestructura entre las provincias. Yo quisiera abocar un tema, repito, para entender esa conexión, relación, provincia, local, y que puede tener algunas implicaciones para México. Ustedes seguramente conocen muy bien este caso de un convoy que salió de North Dakota, en Estados Unidos, cargado con 80 vagones de petróleo volátil, de explosivo, etc. Ese convoy entró, repito, salió de North Dakota, entró a Canadá. No iba a Quebec, iba a ese petróleo refinado en la provincia a un lado de Quebec, creo que en New Hampshire. Pero explotó en Quebec, explotó en el lago Atlantic. Muertes, destrucción del centro de la ciudad, una catástrofe. Para un pueblito que tenía su lago, sus bosques, etc. ¿no? Pero bueno, el tema es a ver si este caso me interesa mucho ver cómo se conecta el nivel federal, el nivel de la provincia, o sea, cómo enfrentó ese caso, qué capacidades tenía ahí. Simplemente doy un elemento muy preciso, es que esa vía en la cual explotó, como era un caso federal, no tenía nada que hacer la alcaldía, una alcaldesa, por cierto, muy brillante, pero la alcaldía no puede hacer nada porque no tenía federal, y tenía que seguir pasando esos convoyes con puntos muy peligrosos, ¿no? Pero también, en relación a lo de Energy Est, hay un tema internacional. O sea, el tema es, lo que me interesa es el tema de la regulación, porque también hay un tema de cómo enfrentar los seguros, porque las empresas eran de Estados Unidos, ¿no? En fin, un caso muy concreto, pero la impresión para México tiene ese tema de integración entre Canadá y Estados Unidos. Hay una integración muy fuerte, infraestructuras, casi una simbiosis energética, gasoductos, y también se está planteando aquí en México. Es un tema de riesgos, cómo enfrentar riesgos y cómo enfrentar no solamente los accidentes graves, sino también la restauración. Y creo que ahí puede ser un caso muy ilustrativo y con lecciones muy importantes para México, en donde quizás las catástrofes no tienen la misma dimensión, explota por ahí algo en las comunidades, quién sabe qué pasa, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias y ojalá que hubiera alguna reflexión. Sí, claro. Tengo dos ejes de respuesta a aplicar, entonces podemos seguir. Justin Trudeau apoya el Tratado de Libre Comercio, apoya el Tratado de ¿Usted se llama? París. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es ingeniero Diego Guevara Vanegas, no soy profesor de acá, soy estudiante. Mi pregunta, ¿apoya, o sea, el Tratado de París o no? O sea, hay muchas personalidades que fueron a Edmonton, y francamente entre ellos Jane Fonda, que lo sabe perfectamente bien, ¿no es así? Y hubo una situación allá. ¿Lo apoya o no apoya? ¿El TLC o otro tratado? El Tratado de París, el Tratado de París. El Acuerdo de París. ¿Lo apoya o no? Y otra pregunta. Buenos días, antes que nada, gracias por la conferencia. Mi nombre es Héctor Herrera, soy estudiante del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras y tengo dos preguntas concretas y breves. La primera es, a grandes rasgos, ¿qué implica el federalismo de conciliación respecto a los grupos indígenas? Y la segunda pregunta tiene que ver con la lengua, porque, bueno, recientemente me quedó una frase de Benedict Anderson en algún pasaje que leí, sobre que la lengua en realidad es una especie de herramienta de comunicación, pero como tal no expresa la vida el modo de vida de un pueblo a nivel cultural, y quería saber cómo piensas tú que ese dualismo de idiomas afecta, digamos, en el relacionamiento de los quebequenses con los anglófonos. Vamos de preguntas de 3 en 3 y con todo gusto continuamos. Primeramente, lo de la
situación entre el nivel federal, provincial y local. A grandes rasgos. Colaboran bien al nivel de ministerios horizontales. Gobierno central, gobiernos provinciales, sin excepción, colaboran bien al nivel de ministerios sectoriales. Lo que no funciona bien en el federalismo canadiense, en las relaciones intergubernamentales, es la colaboración al nivel máximo entre el presidente de gobierno, a nivel central y a nivel de las provincias. Porque eso viene de la herencia británica, no viene de la teoría del federalismo. Lo hacemos como lo hacíamos en el tiempo del imperio. No hay estructuración del diálogo a nivel máximo. Hay reuniones ad hoc. Hay diálogo cuando el centro decide que hubiera un diálogo. Pero al nivel horizontal de ministerios hacen bien su trabajo. A veces no pueden evitar catástrofes como la de Lac Mégantic. Volveré al tema. No hay una autonomía local fuerte en el federalismo canadiense. Las municipalidades, aunque sean grandes como Toronto o Vancouver o Montreal, dependen del poder provincial. A veces, en periodos de choque, de conflicto, el gobierno central, que tiene más dinero, puede sobrepasar las provincias para hacer cosas con las entidades locales. Cuando lo hace con dinero, pero no con legitimidad, o sea, jurídica o política, pero lo hace frecuentemente. Lo de Lac Mégantic es complicado. Mi hija, que hace un posgrado de biología en Calgary, en el centro de la industria petrolera, eliminaría totalmente la base económica de la provincia donde vive. Ella la eliminaría también en su país. En la realidad, esa transición prometida hasta el 2040, 50 o 60, no evitaría totalmente. O sea, esperemos lo evite, que no hubiera muchos Lac Mégantic. Pero errores humanos y no un error de la falta de cooperación entre ambos niveles de gobierno. Porque al nivel de ministerios horizontales colaboran bastante bien. Un argumento pro bono, lo de la resiliencia urbana, que tenemos que hacer más colaboración entre todos los niveles, locales, provincial, distrito, gobierno central, para provocar una capacidad de reacción, para fomentar, como lo hizo al empezar, cómo hacer en un lugar como la Ciudad de México, que tenemos capacidad de resiliencia en el CISAN. Entonces, un esfuerzo de educación cívica bastante complicado, pero esfuerzos de colaboración. Este es un tema de la ENA, de nuestra institución, resiliencia urbana, con la investigadora Marie-Christine Terrier y con el apoyo de los fondos de investigación de Quebec y del gobierno central. Entonces es uno de nuestros temas. ¿Apoya o no Justin Trudeau al Tratado de París la identidad política internacional de Canadá, su visión propia
somos el Boy Scout del multilateralismo. Apoyamos a todos los tratados internacionales, a veces antes de verlos. Entonces, oficialmente, en la retórica, el Canadá apoya a todos los instrumentos del derecho internacional público. Durante el régimen de Harper, el Canadá demostró menor entusiasmo frente a la Declaración Universal sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, como otros países, como Australia, como Estados Unidos también. Pero últimamente el Canadá se reconcilió con este instrumento del soft law del derecho internacional público. Y en el medio ambiente, yo diría que el gobierno contemporáneo es más entusiasta que lo era el antiguo. Lo de Benedict Anderson, para mí es una herida personal. ¿Por qué? Porque yo cuento frecuentemente, y lo hice en la conferencia antes de en la charla antes de la conferencia, que yo me considero orgulloso de haber escrito algo citado 400 veces. Y sobre el mismo tema, Benedict Anderson ha sido citado 40,000 veces. Entonces, hombre, usted mencionaba a este chico. A la literatura sobre el nacionalismo, con su ensayo Imagine Communities, las comunidades imaginadas. Lo importante es que Anderson insistió sobre lo que llamé hoy la autorreferencialidad adentro de su propio idioma y de su propia vida intelectual. ¿Cómo nos imaginamos nosotros? Habló él, por ejemplo, de la comunidad imaginada de los letrados coloniales del final del 18 en América Latina, por ejemplo. Entonces, a mi juicio, lo de la capacidad de una comunidad de imaginar todos aspectos de la vida adentro de su propio idioma es algo muy importante. Y, naturalmente, para Quebec es algo de sobrevivencia. Para eso, en el mundo francófono, Quebec es un líder. Y un líder que no tiembla. El francés sigue siendo un idioma bastante importante en este país y en el mundo, aunque naturalmente estamos viviendo el periodo de la hegemonía del idioma inglés. El castellano o el castellano, como dirían los argentinos, el inglés, el alemán, otros idiomas son importantes, pero para nosotros en Quebec algo de sobrevivencia, y para vosotros en México yo diría algo útil para hacer contrapeso. La hegemonía, hay que hablar inglés, vosotros y nosotros, pero diversificar sus competencias lingüísticas ayuda. Y lo hacen bien los más de 2,000 mexicanos que estudian en Francia. 250. Que van a Francia. Que estudian francés y más de 2,000 que estudian en Francia. Y podemos ayudar si quieren proseguir con el estudio. La visión de Justin Trudeau del federalismo de reconciliación, es una aceptación de la necesidad de recuperar, de permitir que recuperen los pueblos indígenas mucho de sus culturas y también de su autonomía política. A veces los líderes
indígenas de Canadá, a veces hablo con demasiada timidez, utilizan el lenguaje de la autodeterminación, que no son canadienses. La verdad es que es un esfuerzo de diversificar también sus propias identidades, de permitir que sean orgullosos de sus fuentes, de sus raíces autóctonas, y también que puedan afirmar una manera de ser canadienses. Eso es, por ejemplo, hacer un esfuerzo para fortalecer las perspectivas indígenas en la enseñanza superior. Comisión Verdad y Reconciliación, tema importante en muchos países. Por ejemplo, poniendo otro sombrero, lo de los problemas de la España contemporánea con Cataluña. Después del franquismo no hubo una comisión Verdad y Reconciliación sobre el franquismo. Hubo el silencio de la memoria histórica del franquismo. Entonces el Canadá ha practicado una política colonialista frente a los pueblos indígenas, y el Estado canadiense contemporáneo lo está reconociendo. Hemos forzado a chicos y chicas de los pueblos indígenas que pierdan su identidad en escuelas de la mayoría anglófona o francófona en Quebec. Les hemos privado de sus raíces totalmente, y a veces de sus padres. Hay un nivel de violencia frente a las mujeres autóctonas en Canadá que es de un nivel que nos da vergüenza. El gobierno central lo ha reconocido y está tomando varias acciones para intentar pasar a otra época de esa necesidad de compartir. Para entender eso, estudiar la historia de las Américas es útil. El lenguaje de conquista y reconquista es útil para España también, porque terminaron la conquista, terminaron la reconquista el mismo año que empezaron la conquista de las Américas. ¿Y saben algo? Lo quizás más importante de mi conferencia de hoy, que tiene nada que ver con Canadá. Empezaron la conquista con la misma cultura agresiva de la reconquista y eliminaron a la cultura de muchos pueblos indígenas en la continuación de la misma cultura política de la reconquista. Entonces, el deber del siglo XXI, dirían los filósofos de la escuela hermenéutica de Gadamer y otros, necesitamos un otro lenguaje para compartir nuestras Américas, y un lenguaje que no tendría nada que ver con el lenguaje o sea de la conquista o sea de la reconquista, que sea más allá. Y eso es una tarea no de 5 años, quizás es la tarea de un siglo, como la tarea del postconflicto en Colombia. Yo fui a Bogotá en octubre, hablaban de arreglar todo en 5 años. Y yo les dije, error, necesitarían 50 años, quizás más. Entonces, lo que necesitamos es compartir las experiencias de nuestras Américas con la autorreferencialidad y permitir identidades complicadas y olvidar, o en términos hegelianos, hacer la Aufhebung del lenguaje de conquista y reconquista.
Y no digo que el Canadá lo está haciendo perfectamente con sus pueblos indígenas. Fuera de eso. Pero debo reconocer un esfuerzo que viene de buen corazón y con ética correcta en el esfuerzo de pasar a un otro etapa. En el capítulo 5 de la República de Platón, Glaucon respondió a Sócrates que el tiempo de la charla es la vida entera. Pero entonces tenemos la vida entera, pero quizás 5 minutos más. Bien, muchas gracias. Se quedó por ahí una pregunta muy amable. Y estaré más breve. Estos inventos del hombre blanco todavía no los domino muy bien. Monsieur Laforêt, je m'appelle Carlos Alberto Tello, je suis citoyen du Mexique et citoyen du Canada aussi. J'habite à Ottawa et je ne sais pas vraiment si vous connaissez la ville d'Ottawa, mais je suis à Rockcliffe, Monsieur Trudeau est à Sussex. Alors, la semaine passée, j'ai été forcé d'appeler Justin parce qu'il ronflait beaucoup. Et quand il ronfle, okay, je ne peux pas dormir. Alors j'ai dit, écoute Justin, okay, il faut que tu t'arrêtes un peu. En tout cas, la situation c'est qu'en premier lieu, okay, je vous félicite vraiment, okay, beaucoup, okay, parce que vous parlez très bien l'espagnol. Et en deuxième, okay, je vous remercie aussi vraiment okay, pour le temps okay, que vous avez fait okay, pour venir ici à nous informer. Une fois que vous comprenez okay, très bien l'espagnol, okay, je vais vous poser okay, une question très rapide en espagnol. Okay, that's it, c'est tout. Alors, mi pregunta es muy rápida. Dentro de los modelos que usted muy amablemente nos ha explicado aquí, el modelo de integración, el modelo vertebral, el modelo de integración de identidad de Monsieur Couillard, la comisión de reconciliación, a mí me gustaría saber desde su punto de vista, como canadiense, como quebequense, como investigador, como profesor, ¿qué piensa usted de mi amigo Jean-François Lisée y el partido quebequense? ¿Cree usted que Monsieur Lisée va a tener dentro del contexto no solamente político, sino actualmente de idiosincrasia quebequense, va a tener la oportunidad de lanzar un tercer referéndum de independencia después de los referéndums de Monsieur Lévesque y de Monsieur Bouchard, Mario, ¿se acuerda de Mario? Mario Dumont, Monsieur Parisot, ¿ok? Y si él puede no solamente lanzar un tercer referéndum dentro del contexto actual, como yo acabo de mencionar, ¿cree usted que lo va a ganar? Y si lo gana, ¿cuáles serían los impactos, consecuencias, etcétera, etcétera, de esta victoria quebequense dentro de todos los modelos que usted muy amablemente nos ha explicado? Muchísimas gracias por su amable respuesta. Merci bien. ¿Otra vez? ¿Sí? La última, por favor, breve. Breve. Gracias por la ponencia. Doctor, y creo que un poco... ¿Su apellido? Dagoberto González. Y un poco también aludiendo a la delegada. En concreto, usted ha mencionado de estas visiones y proyectos que hay entre lo que puede ser el enfoque de este nacionalismo anglosajón y el francófono. Mi duda es, si usted menciona de que hay complementariedad, hay entendimiento entre los niveles de colaboración, el federal con el provincial, en términos de los temas específicos de trabajo del gabinete, pero hay ese contraste entre el encargado del gobierno federal y los locales. Mi duda es, en términos de política exterior, ¿hay esa complementariedad? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque yo no sé hasta dónde lo importante que es la delegación quebequense en México, y como usted lo mencionó,
en Nueva York y en París, que son muy importantes, ¿cómo es que se complementan en política exterior? Principalmente en presencia de lo que son embajadas y representación quebequense. Y no sé si en este sentido también la experiencia de la delegada puede ser útil para entender, al menos aquí en México, cómo se expresa esa política exterior a partir de dos visiones diferentes de ese federalismo. Muchas gracias, Roberto. Con esto cerramos preguntas. Vendrá a México probablemente el mes próximo el especialista dentro de una institución que se llama Stefan Paquin, profesor de la ENAP, que es el especialista de... Ya vino, fantástico, volverá. Entonces yo me estoy escondiendo detrás de él, ¿no? Es una estrategia pedagógica que no hay que olvidar. Esconderse cuando la cuestión parece un poco complicada. Cuando se enfrentan los proyectos nacionales canadienses y quebequenses, por ejemplo, en época de referéndums, no se complementan bien los esfuerzos internacionales de ambos gobiernos, que es bastante sencillo. En el momento presente, que es un momento largo de ausencia de crispación dentro del sistema, las cosas van bastante bien. Y bueno, como lo decía yo, el gobierno central, para singularizarse, necesita gente, profesionales, que son multilingües, que son buenos al extranjero. ¿Y a dónde van para encontrar a esos profesionales? Bueno, vienen por muchos a Quebec, porque estamos formando en nuestras universidades muchos de los especialistas. Bueno, más que 25% de los funcionarios de asuntos exteriores en Canadá que hacen parte de la función pública federal canadiense vienen de Quebec. Entonces, al nivel de la acción normal, se complementan bastante bien. Cuando hay choques políticos, en momentos graves, quizás es más complicado. Como buen profesor, espero, tengo que terminar con mi respuesta a la primera. Y eso debería ser mi última palabra. Entonces, antes de eso, quisiera añadir algo. Dagoberto, ¿cierto? Sí. Bueno, sumamente interesante su pregunta porque yo le pregunté exactamente la misma cosa esta mañana al profesor. O sea, no sé si ya me conocen un poco, pero yo trabajé un poco más de 20 años para el gobierno de Canadá como diplomática canadiense. Así que tuve la oportunidad y el privilegio de representar a Canadá en el extranjero bastantes años en Colombia, en El Salvador, en Rusia, en Italia, bueno, en varias partes. Y tengo ahora la oportunidad de representar al gobierno de Quebec. Yo soy de Quebec también, y en un grande país que es México. Y cuando llegué aquí, una de mis primeras preguntas, y tengo que ser honesta con usted, ya no tengo 100% de respuesta. ¿Cómo uno puede representar a Quebec siendo canadiense, trabajando con la embajada que también representan a Canadá y también a Quebec, porque Quebec es parte de Canadá? Entonces, esta situación es algo bastante único en el mundo, y Quebec es el único territorio subfederal, diciendo región subfederal del mundo, que tiene una red de misiones, de representaciones paradiplomáticas tan grande en el mundo. Y yo diría que mi primera respuesta en esto es que nuestra acción de Quebec aquí en México o en otros países es una acción de representación y de promoción en nuestros campos de competencias, ¿ok? Campos como la cultura, por ejemplo, campos como la educación, que son campos de competencia que son provinciales.
y también promoción comercial, no de relaciones exteriores, que eso es un campo federal, pero de promoción exterior, de representación de la identidad quebequense aquí en este país o en otros países. Así, yo puedo decir que en el caso actual, como lo mencionó el profesor, es que estamos en una situación en este momento donde tenemos una política de afirmación de Quebec y de relaciones canadienses que empieza con yo soy quebequense, mi manera de ser canadiense. Entonces, o sea, yo nunca vi, y en todos mis años en el servicio público canadiense, nunca vi una relación tan mirando en la misma dirección, ¿okay?, entre Quebec y Canadá en el extranjero, porque yo como diplomática canadiense trabajé con muchos representantes de Quebec en otros países, y a nivel personal la relación era súper buena, pero a nivel político era un poco complicado, especialmente con, hicimos unas visas independistas y que entonces puede ser un poco complicado. Ahora estamos totalmente alineados. Y bueno, en particular en Quebec, en México, como yo soy una ex diplomática canadiense, llegué aquí y yo conozco la mitad de la embajada, inclusivamente el embajador, el viceconsejero, entonces la relación aquí está súper buena. Entonces, yo pienso que la respuesta es complicada, pero a nivel general, como el contexto lo permite, la relación está muy buena, trabajamos juntos y aún más aquí en México por lazos personales. No sé si le da la respuesta. ¿Sí? 2 minutos para completar. Adelante. Para vosotros es el mejor momento para hacer negocios con Quebec y con Canadá, en México y por cualquier lugar del mundo. Es el mejor momento de mi vida. Y nací Ruiz siendo presidente de México en 55. Entonces, muchos presidentes de México después, otro más en 6 semanas. El mejor momento para interesarse a Canadá y Quebec ahora. Referéndums y Jean-François Lisée. Una anécdota. En su vida, y lo pueden pensar, momentos de intensidad política. En vidas personales hay momentos que nunca olvidamos. Y bueno, compartiendo una cerveza o una copa, podríamos compartir sobre eso, pero no es el lugar. En su vida profesional o política hay momentos de intensidad semejante. Pensad en esos momentos para vosotros. Para mí hay 4. Los 2 referéndums, y volveré a eso. También el acuerdo de paz en Irlanda del Norte, abril de 98. Eso es wow. O noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín. Wow. Y ojalá tengamos en nuestra vida, en nuestro planeta, en esa tierra, en los años próximos, momentos que no harían decir, wow, nunca olvidaremos eso. Los referéndums de 80 y 95, hice la conferencia, fue en el CISAN en 98, hace 20 años. Jean-François Lisée es uno de nuestros mejores escritores. Para los estudiantes de aquí, si necesitan a alguien para escribir algo inteligente de 20 páginas en 24 horas, Jean-François Lisée es su hombre. Es uno de los mejores escritores y periodistas. Como político, menos exitoso. Entonces, como politólogo, trabajó con probabilidades. Comparando Escocia, Cataluña y Quebec. La idea de la independencia de cualquier de esas 3 sociedades. Improbable. Más improbable en Quebec que en cualquier de ambas otras. Mi respuesta, más improbable.
Entonces, como el centurión romano, yo pondría uno de mis brazos en el fuego, que dentro de mi vida no hubiera otro referéndum en Quebec. Usted no puede preguntarme cómo votaría yo si hubiera uno, porque eso es personal. Pero cualquier que sea mi respuesta, le confirmo que cualquier que sea el resultado de aquel hipotético tercer referéndum en Quebec, yo me quedaría en Quebec el día siguiente. Bueno, pues agradecemos la presencia de nuestros distinguidísimos invitados y también la de ustedes, sin los cuales no sería posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Y hubiera fuentes para vosotros a la disposición de la directora dentro de 10 días. La subimos a la página. Claro, vamos a subir a la página esta presentación. No, y las fuentes que vamos Y las fuentes, desde luego, también. Perfecto. Gracias a todas.